Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un programa muy especial de Debate 22. Esta noche soy el periodista más realizado de México porque estoy con uno de nuestros autores más famosos, con uno de nuestros autores más queridos, con uno de nuestros autores más exitosos, Pedro J. Fernández. Y Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Feliz, feliz de tenerte en casa de manera presencial, ahora sí como debe de ser. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. A ver, tenemos muchas cosas que comentar, pero vamos a suponer que alguien que está sintonizando Canal 22 en este momento, en México o en Estados Unidos, no te conoce. Digo, le van a batallar, pero vamos a suponer. Ok. ¿Quién eres, Pedro? Pues soy un ingeniero en computación electrónica que no ejerce. Me dedico a escribir ficción histórica, me gusta humanizar la historia, me gusta hablar de los chismes, me gusta hablar de los villanos, de lo que generalmente no nos contaban en la escuela, entonces eso es lo que me apasiona escribir. ¿Cómo fue que te convertiste en esta suerte como de Stephen King mexicano, pero con contenidos históricos? Pues un poco pues, cuestionándome por qué esos libros que yo leía cuando estaba creciendo, o sea, Yo, Claudio, Si no el egipcio y Los Reyes Malditos, pues me gustaban y yo decía, es que esto está buenísimo porque es puro chisme, pero estoy viendo los personajes sufrir, llorar y todo, pero yo decía, es que no encuentro esa ficción en México, porque en México es 80s y 90s, fuera de las telenovelas históricas, pues como que no había ese tipo de ficción, estábamos como encasillados por completo en una historia de bronce, en estos personajes son héroes, estos son villanos y no cuestiones. Sí. Entonces dije, no, yo quiero hablar de estos personajes, quiero hablar de cómo eran de niños, quiero hablar de las traiciones que hicieron o cómo ellos fueron traicionados, o sea, todo este tipo de cosas que no nos cuentan y que al final yo creo que a través de los errores, a través de la parte vulnerable, puedes conectar mucho más con un personaje histórico que con la idea que te digan, ah, es bueno, sumamente bueno y no cuestiones. ¿Por qué contenidos históricos y no romance, no terror, no ciencia ficción? Pues crecí con la historia, crecí con mis papás que eran muy lectores y me dejaban abierto el librero así como de tú lee lo que quieras. Y entonces como eso es lo que leían ellos, entonces es lo que yo empecé leyendo. Y también con dos abuelas que me contaban muchísima historia, porque una abuela era española, entonces conoció la historia de México hasta que vino y le apasionaba, entonces nos contaba todo. Íbamos a algún convento, íbamos a Guanajuato, íbamos a algo, y entonces te contaba la historia porque la acababa de descubrir. Entonces ver con qué pasión te hablaba de la historia y decías que esto está increíble, ojalá me hablaran así de la historia. Y mi otra abuela, que es nieta de un general de la Revolución, entonces tenía todas estas anécdotas, entonces te lo contaba porque ella tenía la anécdota. Entonces yo decía, bueno, que te cuenten la anécdota, que te cuenten que el general tenía miedo, que el general falló aquí, o te decía, es que esto no está en el libro de historia, pero pasó esto. Entonces yo decía, eso es lo que quiero, ¿no? Crecí con esa visión de la historia de es chisme, esa visión de la historia de hay que contarla y apasionarnos por ella, el pasado está vivo, y pues como que me marcó a decir, quiero hacer algo con la historia de México. ¿Cómo manejas el éxito? Porque en el mundo literario mexicano tal parece que triunfar es un pecado y te cierran puertas y te miran feo y entonces eres comercial, qué cosa tan asquerosa, tan terrible. Pero yo veo que tú, bueno, eres queridísimo en todos los contextos. Pues yo soy de la idea de que, o sea, sí hay un grupo de escritores que no me quiere precisamente porque la parte comercial es así como, o sea, si vendes algo no estás haciendo bien o te estás volviendo a literatura comercial y te vendes en ciertas librerías, no voy a decir nombres, pero se te empiezan como a hacer el feo. Pero cuando tienes un grupo de lectores que está todo el tiempo diciendo, ¿de qué sigue? Esto me gustó, ya volví a leer el libro, este es mi libro favorito, como que dices, bueno, mi trabajo es contar historias, mi trabajo es apasionar a través de la historia de México. Entonces, si ya lo logré, si tengo ese grupo de lectores que me sigue diciendo qué sigue o escribe sobre este personaje, o sea, todo eso, pues al final sí hice mi trabajo. O sea, mi trabajo era contar historias para apasionar, ya lo hice, tengo esta retroalimentación inmediata de las redes sociales, entonces puedo seguir haciéndolo, porque al final esos escritores que no les gusta lo que estoy haciendo, o sea, no me han leído, entonces, o sea, ¿para qué me desvivo, para qué me preocupo por personas que no me han leído y critican un trabajo que no han leído? ¿Tú eres el nuevo Enrique Krause?
No creo, yo no soy historiador, o sea, sí, mis trabajos parten de una investigación y en estos libros yo estoy diciendo, cuestionen la historia. Si no te gusta lo que estoy escribiendo, pues cuestiónala y vete a otra fuente. Yo no quiero sentar ninguna ideología ni nada. Digo, reconozco que Enrique Krause hizo una excelente labor y ha hecho una excelente labor en difundir contenidos históricos, pero también hay otros personajes que lo están haciendo y hay otras corrientes de pensamiento, entonces la mía puede ser una más. Para mí era fundamental hacerte este programa en Canal 22 porque más allá de lo mucho que te admiro, porque hay una admiración genuina en mí, soy tu fan, leo tu material, te sigo en redes sociales, no doy crédito de todo lo que haces todo el tiempo en tantas vertientes, estás tremendo. Creo que el Canal Cultural de México se tiene que abrir a las nuevas voces, a los nuevos autores, que debe de dejar de tenerle miedo a la literatura que vende, que triunfa. Y tú, que eres tan joven, no le quiero contar a usted en casa hasta dónde va a llegar, porque lo que tenemos en la mesa es solo una muestra representativa de lo que el Señor ha hecho en muy pocos años. Los otros libros no están porque técnicamente hay dificultades con el color que tienen, pero le juro, este señor no para de escribir y de presentar y de hacer muchas cosas sensacionales. Gracias por haber aceptado la invitación. Muchísimas gracias. Ahora, ya nos hablaste de tu familia y sí como no. ¿Por qué te dedicas a escribir si se supone que esto no deja dinero? Porque sí deja. La verdad es que yo crecí con la idea de en México no se puede vivir de escribir, en México nadie lee. Y de repente, cuando hice estos libros y yo llegaba a presentar y tenía un auditorio lleno y decía, o sea, la gente sí le interesa, la gente sí me está leyendo. Cuando recibo los reportes de regalías y de repente veo un libro que tiene 1000 ejemplares, 2000, 3000 y va creciendo, digo, es que la gente sí está, o sea, sí está leyendo y de repente nos adentramos a este asunto de, ok, se vendió un ejemplar y a lo mejor contó en alguna estadística como un libro leído, pero en mi experiencia y conforme yo le he platicado con mis lectores es, o sea, compran un libro, pero ese libro lo lee toda la familia, ese libro se presta, o sea, un libro da tantas lecturas y entonces muchas de esas personas que leyeron ese ejemplar de repente dicen, pues sí, yo lo quiero en mi casa, entonces van y lo compran y lo están difundiendo y entonces esa publicidad de boca en boca nace porque están leyendo el libro y porque yo me estoy acercando también a ellos, porque yo creo que los libros se escriben también a través de las redes sociales. Sí. Yo estoy escribiendo algo y les digo, estoy escribiendo a este personaje, ¿qué les gustaría leer? Y entonces tengo esa retroalimentación de lo que yo quiero más lo que los lectores quieren y entonces acaba siendo un producto, porque al final es un producto por más que queramos romantizar el libro, es un producto donde el lector va a ir a comprarlo porque sabe que hay algo que le gusta, porque sabe que yo voy a contar algo diferente. Y entonces, además de que yo estoy poniendo todo eso en el libro y estoy invirtiendo en promoción, estoy viajando, estoy haciendo entrevistas, estoy invirtiéndole a mis redes sociales porque al final también es otra forma de promoción. Y entonces una historia termina teniendo miles de ejemplares vendidos precisamente porque hay un trabajo detrás, tanto mío como de la editorial. Es un ejemplo para muchas personas, incluso de las viejas generaciones, ¿eh? Porque ser escritor hoy no es lo mismo que antes. Vámonos a corte, regresamos con Pedro J. Fernández en este programa especial. Seguramente usted también es fan y si no, ni sabe lo que va a descubrir en este señor. Quédese con nosotros, Debate 22. Continuamos. Estamos de regreso en este programa especial con Pedro J. Fernández. Estamos hablando de él como escritor, estamos hablando de su obra y tenemos mucho que aprender. ¿Qué es ser escritor hoy? Porque nos estás hablando de cómo manejas redes sociales, estás hablando de muchas otras cuestiones que no nada más son siéntate a escribir y ya. No, es una cuestión de, por ejemplo, cuando trabajo estos libros, o sea, sí hay una investigación detrás, pero además
tengo que saber cuál es la percepción que tienen los lectores del tema que voy a abordar. Entonces, o sea, tal cual tengo que sentarme a leer lo que hay, por ejemplo, en Wikipedia. Hay un montón de blogs, o sea, de qué se está hablando el personaje en las redes para saber qué es lo que yo voy a aportar diferente, qué es lo que el lector cuando llegue al libro diga, bueno, esto no está en internet, porque o sea, con la cantidad de información que tenemos ahora, todos nos sentimos muy conocedores de la historia y todos estamos opinando, Sí. pero nuestra opinión es si lo acabo de checar en no sé qué sitio y se me va a olvidar el dato en 5 minutos. Entonces, o sea, yo tengo que saber cuál es la información que está en internet, cuál es la información que yo investigo que no está ahí, también para poderla eh, mover y pues sí, tener en consideración que hay un mercado, que esto es un producto, que la editorial, dependiendo de lo que yo le dé, va a invertir o no va a invertir, qué es lo que también las ferias están esperando. O sea, hay un montón de cosas aparte de quiero escribir esta historia. Y das conferencias, y das cursos, y promueves la lectura más allá de tus obras, y estás con el canal de YouTube, y estás muy activo. Sí, yo soy de la idea, a diferencia de otros escritores que dicen, o sea, nada más voy a promover mi obra y nada más. Yo creo que si nos apoyamos todos podremos también difundir la lectura y que tampoco puedo esperar que estén leyendo mis libros todo el tiempo, que más quisiera yo, pero no. Entonces, si nos vamos difundiendo entre todos los escritores mexicanos, podemos también difundir nuestra obra tanto dentro como fuera del país, porque estamos bombardeados todo el tiempo por escritores anglosajones que ya tienen un nombre, que tienen una carrera, que tienen adaptaciones a cine y televisión, y de repente nosotros llegamos y decimos, nuestros libros tienen la misma calidad o mayor calidad, pero tenemos que competir contra eso. Entonces, me gusta apoyar a los escritores mexicanos para que los lectores los conozcan. Qué bueno que mencionas lo de las adaptaciones a cine y televisión, porque tus obras ya están en serie en Canal 11. Sí, el libro de mexicanas que hicieron historia acaba de adaptarse. Fue una experiencia increíble porque estuve trabajando con todo el equipo, estuve revisando los guiones, viendo toda la parte de la animación, de cómo iba a quedar. Fue un trabajo de 10, 11 meses nada más para tener las primeras cápsulas. Entonces sí, fue increíble. Y por si todo esto no fuera suficiente, este señor coordina sus audiolibros. Lo de Malintzin con Yaré, bueno, te quedó Sí. chulo de bonito, qué barbaridad. Sí, quedó muy, muy bonito. La verdad que en la editorial hacen un excelente trabajo con los audiolibros y hacemos un casting, me reúno con la persona que va a grabar, siempre o sea, leen primero el libro, me están haciendo preguntas, estoy todo el tiempo en mi teléfono cuando están grabando porque me dicen, ¿y cómo grabo esto? ¿Te gustó lo otro? Entonces queda todo tal cual perfecto. Y a mí me gusta luego escucharlos porque digo, es como conocer mi libro, o sea, de cero, porque tiene otra entonación, le dan la emoción en otras partes. Y como yo separo muy claro los capítulos, de repente digo, esto es como radionovela. O sea, me emociono con el libro, aunque yo sé lo que va a pasar, aunque yo lo escribí, me emociona escucharlo. ¿Usted se imaginaba que había detrás de los libros hoy todo esto que nuestros autores trabajan de esta manera tan sofisticada? Me fascina, o sea, realmente me fascina porque te proyecta más allá. Eres como Sí. una suerte de personaje mediático. Hay que trabajar la parte mediática, es parte de vender los libros. Sí, tengo que como compensar un poco mi ansiedad, porque sí tengo una ansiedad espantosa, pero la parte de vender mis libros, la parte de hablar de mí, creo que pues es contar estas historias, es parte de difundir el trabajo. Dinos la verdad, ¿qué criterios utilizas para seleccionar a los protagonistas de tus libros? Porque yo tengo la impresión de que te vas como que por los polémicos, como por los villanos. Sí, me gustan los villanos porque creo que son con los que más nos relacionamos. Porque al final son los que se equivocan, son los que tienen los romances, de repente tienen unos errores de, híjoles, igual si yo estuviera en esa posición hubiera hecho lo mismo, pero al mismo tiempo tienen todos estos romances detrás y tiene una vida mucho más apasionante, mucho más divertida, mucho más intensa que los héroes que nos venden de, sí, lo hicimos todo bien y ya. Entonces los villanos tienen unas vidas muy interesantes
Y yo creo que incluso villanos como Don Porfirio, que de repente entran en ese contraste de sí me cae bien, pero no me cae bien, pero no sé qué hacer con este personaje. Lo mismo con Iturbide, con La Malinche, así como que sí los queremos, pero como no los queremos o queremos nada más parte de su vida. Entonces, adentrarnos a todo a toda su vida, porque al final son novelas biográficas, es decir, bueno, igual me gusta esta parte, pero esta parte no la conocía. Entonces, creo que tienen unas vidas mucho más ricas que los héroes. Por eso me gusta explorarlas. ¿Qué tanto es verdad y qué tanto es ficción lo que escribes? Eh, Hay mucha parte de verdad, yo parto de una investigación para poder hacerlo bien, o sea, más bien yo digo que estoy dramatizando una investigación, pero muchas veces sí tengo que llenar esos huecos, entonces yo digo que lleno esos huecos de una forma informada, porque es coherente con el contexto histórico, es coherente con el personaje, y al final el lector no va a saber qué puse de mi cosecha y qué puse, bueno, que está en la investigación, precisamente porque tengo que hacer que todo quede pues de la misma forma. Entonces, sí, todo es parte de una investigación, del contexto, del personaje, de los personajes que rodean al personaje, hay que pensar en muchas cosas. Es que tú consigues milagros. De repente, preadolescentes comienzan a hablar de Porfirio Díaz Sí. en el siglo XXI, como que ¿por qué tendrían que hacerlo? ¿Qué verían ellos en don Porfirio como para hablar de eso, como hablan de otras cuestiones en las redes sociales? Sí, es muy raro porque, o sea, yo a esa edad, pues a lo más que llegué fue al vuelo del águila, pero era una telenovela, o sea, te sentabas y lo consumías, pero leerlo, yo digo, yo no hubiera leído esto a los 10 años, claramente, pero es muy curioso porque luego voy a las ferias del libro y son los papás los que traen los libros infantiles de mexicanas que hicieron historia y los niños traen la novela de Don Porfirio, de Zapata, y yo digo, esto es una cosa rarísima, de verdad, no lo entiendo, pero está increíble porque estoy viendo que los adultos lean un libro para niños y que los niños lean un libro para adultos. Además, siempre estás en contacto con tus lectores. Me Sí. consta que estás moviendo visitas a los museos guiadas por ti y pides condiciones. Es como una promoción, ¿no? Es una promoción, pero además es una idea de, a ver, hay mucho material histórico que se queda fuera de los libros, entonces, ¿qué hago con eso? A veces puedo escribir otro libro, a veces puedo hacer esta visita guiada y decir, bueno, acompáñame al Castillo de Chapultepec o acompáñame al Palacio de Iturbide y te voy a contar lo que no está en el libro que sí investigué. Entonces, es una forma de seguir hablando de la historia y seguir difundiendo nuestro pasado. Pero es que además le cambias la vida al lector. Imagínate una niña, un niño que de repente va de la mano de un escritor al Castillo de Chapultepec a que le cuente una historia. Esto es maravilloso. Vámonos a corte, porque regresando entramos a la parte polémica. Usted sabe que esto siempre se pone mejor. Es Pedro J. Fernández en Debate 22. Continuamos. Llegamos al último bloque de este programa especial de Debate 22 con Pedro J. Fernández, que tiene además una vertiente que no hemos puesto sobre la mesa, sus posiciones políticas. Qué valiente eres para criticar a nuestros políticos en redes sociales, te felicito. Gracias. Podemos estar de acuerdo o no, pero me impresiona cómo defiendes tus ideas y cómo enciendes al público, sorprendiéndonos con situaciones que no necesariamente son las que abordan otros escritores, que tienen como mucho miedo de que los vayan a regañar o de que, no sé. Sí tienen esta idea de que van a perder lectores si hablan de otros temas. Porque yo puedo hablar de 20 temas, entre ellos la política, pero sí hay escritores que dicen, no, es que como escribo de tal, nada más voy a hablar de tal. Y entonces creo que se vuelven como muy monotemáticos, como si fueran de una dimensión. Y a mí me gusta hablar, porque de repente estoy hablando de Virginia Woolf, de repente estoy hablando de algo que pasó en algún lugar del país, de repente me pongo a hablar de historia de México. Entonces sí, es como, ¿qué pasó en el día que está pasando? Voy a opinar. Hay veces que sí digo, no, aquí no me voy a meter. Lo escribo y no lo tuiteo, pero es como vamos a opinar, al final es para que lo pongamos sobre la mesa. Eso te da otra dimensión como escritor. ¿Cuál es tu libro favorito? Qué difícil, ¿verdad?
Mi libro favorito es Yo Díaz, porque además de que es el más largo, me parece que es el personaje más interesante de la historia de México, porque o sea, tuvo 60 años de vida pública, 30 años de vida como militar, 30 años de vida como político. Podemos sacarle cosas buenas y cosas malas Sí. a las dos partes y a pues, más de un siglo de su muerte, o sea, lo seguimos citando en discursos políticos de todos los partidos, así como si estuviera vivo. A veces se cita más a Porfirio Díaz que a muchos políticos vigentes que tienen cargos públicos. Entonces, me parece que es una figura muy interesante con la que no hemos sabido hacer las paces todavía y yo creo que todavía hay mucho que escribir al respecto. Y tenemos aquí el privilegio de contar con un boceto de tu nueva publicación. Por favor, en exclusiva, háblanos de esto que ahí viene, que suena muy bonito. Sí, es mi primera novela infantil, es Leona Vicario y el misterio de las medallas de plata. Justo después del éxito de Mexicanas que hicieron historia de los 3 tomos, dije, bueno, ¿qué sigue en la parte infantil? Y pues explorando un poco con mis editoras dijimos, bueno, es que tenemos esta mujer que además era espía, pero que además era periodista, pero o sea, Leona Vicario es muchas cosas, entonces digo, bueno, vamos a presentarla a los niños, porque o sea, siempre estamos hablando del padre de la patria y casi nunca se menciona a la madre de la patria, entonces vamos a hablar de Leona Vicario, vamos La a dulce presentarla. madre de la patria. La dulcísima madre de la ¿Y patria. qué onda con esto de las monedas de plata, Pedro? Las monedas de plata, bueno, las medallas de plata más ok. bien, sí, son las medallas de la Virgen de Guadalupe que se ponían los guadalupes, este grupo secreto de la independencia, entonces van a ver cómo juega dentro de la novela, entonces parece es de espionaje este asunto. Jamás me hubiera imaginado que esto se pudiera convertir en un contenido infantil. ¡Felicidades! Gracias. Sí, ¿no? La historia de México tiene tantas de estas historias que, o sea, si no las hemos puesto todavía es porque teníamos esa barrera de la historia de bronce, pero ya podemos justamente tomar esta historia y decir, vamos a hablar de la faceta de Leona Vicario como espía, vamos a hacer que los niños se emocionen con eso. Te voy a decir algo bien patético, pero ahí les va. Lo siento, lo tengo que hacer. En mis tiempos, Leona Vicario era una estampita que comprabas en la papelería y le entregabas a tu maestro de la primaria para que te pusiera una estrellita. Sí. No era una mujer de carne y hueso, no era alguien que mereciera ser tomado en cuenta. Lo siento, lo tengo que decir. Era la tarea que te encargaban y ya sabes, pegamento y ya, póngame mi estrella. Sí. Si la leíste o no, da lo mismo, porque además éramos 50 y tantos en cada salón. Ujú. Y copiabas lo que venía atrás en la... Si bien te iba. Sí. Ujú. No, qué padre. Ahora, como novela infantil, perdón, yo sé que puede ser una pregunta extraña, pero ¿hay una cuestión gráfica detrás o solo es literatura? ¿Cómo lo manejas? Sí, yo escribí el libro, pero sí llegó ya que entregué el texto y todo, sí lo ilustraron. Entonces, sí hay algunas ilustraciones que están muy, muy bonitas, como pueden ver en la portada, que sí quedó increíble, porque es el estilo que se maneja dentro, pero sí, es una novela. Está divino, divino esto. Sí, ya quiero verlo. Ahora, ¿lo tendremos en digital también? Sí, va a estar en digital, va a estar en audiolibro, creo que ya lo están grabando. ¿Con qué voces, mi Pedro? ¿Con qué voces? Venga, venga. La verdad no me acuerdo quién quedó, porque hicimos un casting enorme para este libro. Qué malo eres. No es nadie famoso. ¿Cómo? Es que a mí me gusta mucho utilizar actores y actrices de doblaje porque tienen o sea, pueden justo meterle todo ese feeling y todo ese sentimiento pues a estos personajes porque están escritos en primera persona. Me diste en mi mero mole porque soy súper fan del doblaje mexicano. Pedro, ¿y qué sigue después de Leona Vicario? Voy a estar estrenando también en casa editorial porque me voy a HarperCollins o sea, voy a seguir en Penguin Random House, pero también voy a explorar otras opciones. Entonces, en HarperCollins estoy escribiendo una novela por entregas que va a salir el próximo año. A principios del próximo año estoy por entregar el manuscrito, entonces va a estar interesante eso. Y por supuesto tendremos que hablar de eso en Debate 22. Por ¿verdad? supuesto. Porque si has triunfado tanto con esta clase de literatura, no me quiero imaginar lo que vas a conseguir en una novela por entrega. Pues estoy explorando nuevos géneros. Felicidades. Oye, ya sabes cómo es este asunto de la televisión, me da mucha pena, pero yo quisiera que directo a la cámara le mandaras un mensaje al público de Canal 22, tanto en México como en Estados Unidos. Amigos, les mandamos un abrazo porque
Si no te están leyendo, te tienen que leer ya, pero ya, porque se van a enterar, pero se van a divertir. Qué bueno es divertirse leyendo. Venga, mi Pedro. Sí, pues a todos los que nos están viendo, pues los invito a leer mi obra. Tengo novelas biográficas, tengo también mi colección de ensayos, que es México a tres bandas. Mi libro, Los pecados de la familia Montejo, está cumpliendo 9 años. Y para los más pequeños tengo los libros de mexicanas que hicieron historia, que se venden tanto en México como en Estados Unidos. Ellos que me apoyan muchísimo de las embajadas en Estados Unidos y de las escuelas, entonces pues es una oportunidad de seguir pues, rescatando esas raíces o de no olvidarlas. Entonces los libros de mexicanas que hicieron historia son ideales para eso. Y pues vienen nuevos libros, los invito a descubrir Leona Vicario y el misterio de las medallas de plata a partir del 15 de septiembre, aunque va a haber una preventa a partir del 1 de septiembre. Y nos estamos leyendo en redes, ya saben que leo todo tipo de comentarios, me encantan. Pedro, eres grande, un placer, un honor, esta es tu casa siempre. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Por favor, descubra a este hombre, conózcalo más y quédese con la programación de Canal 22. Hasta la próxima. Muchas gracias. Thank you.